Muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema cardionector del corazón y su inervación. No se olviden que las diapositivas van a estar en la descripción. Y bueno, ya, comencemos con la clase. Tenemos que el corazón tiene la propiedad del automatismo. ¿Pero qué es este automatismo? Es la capacidad que tiene este órgano para poder contraerse involuntariamente. Esta propiedad se la dan varios nódulos o estaciones que se encuentran dispersos en todo este órgano. Tal es el caso del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, del haz de His y finalmente las fibras del Purkinje. En este vídeo también vamos a hablar sobre los haces anómalos que causan ciertos síndromes o ciertas patologías. Y al final hablaremos sobre la inervación. Ahora sí, hablemos del sistema cardionector. Tenemos que el sistema cardionector para su estudio se lo divide en dos segmentos, en un segmento atrionector y en un segmento ventrículonector. El segmento atrionector va a estar compuesto por dos elementos. Primero tenemos el nódulo sinusal, el nódulo sinoatrial o el nódulo de Keith y Flack. Y el segundo tenemos a los tractos o las vías internodales. Se les denomina tractos o vías, más no haces, ya que su existencia desde el punto de vista anatómico no ha sido comprobado. Sin embargo, desde el punto de vista electrofisiológico, estos tractos internodales existen y ayudan a que el impulso del nódulo sinusal llegue de una manera más eficaz al siguiente nódulo, a la siguiente estación, que corresponde al nódulo auriculoventricular. Pero bueno, esto hablaremos posteriormente, así que no se preocupen. Contamos con tres tractos internodales, uno anterior o de James Bachman, uno medio o de Beckenbach y uno posterior o de Torel. Luego tenemos el segmento ventrículonector. El segmento ventrículonector en cambio va a tener tres elementos. El primero, el nódulo atrioventricular de Ashov-Thabara. El segundo tenemos el haz de His o el fascículo auriculoventricular, también lo suelen llamar, o el fascículo de His. Y finalmente tenemos a las fibras o la red de Purkinje. Por cierto, el haz de His se divide en una rama derecha y otra rama izquierda. Ahora sí, vamos a describir cada uno de estos elementos, comenzando con el nódulo sinusal de Keith y Flack. El nódulo sinusal o el nódulo sinoatrial de Keith y Flack es considerado el marcapasos natural del corazón. Si recordamos, un poco hablemos de su ubicación. En la cara posterior de la aurícula, en su porción sinusal existe una pequeña cresta, que es la crista terminalis. Esto lo pueden volver a ver en el vídeo de configuración interna del corazón. En esta crista terminalis, entre la vena cava superior y la vena cava inferior encontramos un tubérculo, el tubérculo de Lower. Hacia arriba, en el tercio superior de la crista terminalis, en la unión con la desembocadura de la vena cava superior, encontramos al nódulo sinusal, que es el que están viendo aquí. Este nódulo sinusal es muy superficial, a tal punto de que se encuentra inmediatamente por debajo de la hoja visceral del pericardio seroso. Este nódulo sinusal va a transmitir en estado fisiológico normal de 60 a 100 impulsos por minuto. Este impulso va a despolarizar a todas las células musculares que se encuentran en la aurícula. Ojo con este detalle, estos nódulos no se componen de células nerviosas, sino que son células musculares especializadas para poder contraerse cada cierto tiempo, con cierta frecuencia. Listo con eso. Tenemos que este nódulo sinusal va a estar irrigado, como pueden observar en esta imagen. Bueno, tenemos dos imágenes. En el 70% de los casos va a estar irrigado por la arteria coronaria derecha, mediante la arteria del nódulo sinusal. Y en el otro 30% de los casos va a estar irrigada por la arteria coronaria izquierda. Y en casos súper excepcionales va a estar irrigada por ramas extracardíacas, como en el caso de las arterias bronquiales izquierdas. Sí se han encontrado estos casos en que las arterias bronquiales irrigan a este nódulo sinusal. Ahora, vamos al siguiente. Tenemos a los tractos o a los... aquí me he equivocado. Es tractos o vías internodales, ya lo recalqué al principio del vídeo. Son tres, ¿no? Tenemos uno anterior. Bueno, aquí por motivos de... Para que puedan entender mejor, he graficado aquí primero el nódulo atrioventricular, ya que los haces van a ir del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular, ¿no? Tenemos un primer haz, el tracto anterior,
o de James Bachman. Podremos observar que este tracto o vía anterior va a dar un pequeño fascículo, como pueden observar en esta imagen. Un pequeño fascículo que se dirige hacia la aurícula izquierda, que corresponde al fascículo de Bachman. Entonces tenemos el tracto de James Bachman, da un fascículo para la aurícula izquierda. Luego tenemos uno medio que desciende por la crista terminalis, que corresponde al tracto de Beckenbach. Y finalmente tenemos un tracto posterior que va a recorrer la cara externa trabeculada de la aurícula, que se la conoce como el tracto posterior de Torel. Estos tractos internodales van a retrasar un poco el impulso del nódulo sinusal en un tiempo aproximado de 0,03 segundos. Como ya mencioné al principio del vídeo, su existencia anatómica no ha sido comprobada. Sin embargo, desde el punto de vista electrofisiológico, estos están y ayudan a que el impulso se transmita con mayor eficacia. Esto nos redirige a la siguiente estación: el nódulo atrioventricular o aurículo-ventricular de Ashok-Tavara. Este nódulo atrioventricular se encuentra ubicado en un espacio triangular, como pueden observar en la imagen de la derecha, es una imagen esquemática, un espacio triangular conocido como el triángulo de Koch. Pero ¿cómo está limitado este triángulo de Koch? Primero tenemos el tendón de Todaro. Recordemos que el tendón de Todaro corresponde a la porción fibrosa de la banda del seno. Este tendón de Todaro va a comenzar desde el borde libre de la válvula de Eustaquio, a esta altura. Esta es la válvula de Eustaquio, ya mejor lo grafico. Esta es la válvula de Eustaquio y vemos aquí la vena cava inferior, vemos cómo nace el tendón de Todaro. Entonces tenemos el límite tendón de Todaro. Hacia abajo la base va a estar formada por la válvula de Tevesio del seno coronario y anteriormente, ¿por qué? Por la valva septal de la tricúspide. Repito, posterior tenemos al tendón de Todaro, inferior o base a la válvula del seno coronario, que es la válvula de Tevesio, y anteriormente a la valva septal de la tricúspide. Ahora lo graficamos en el otro corazón. Tendón de Todaro, válvula de Tevesio y la valva septal de la tricúspide. Ahí se va a ubicar el nodo atrioventricular de Ashok-Tavara. Este nodo atrioventricular tenemos que va a tener dos porciones. Histológicamente tiene dos porciones. Una porción auricular compacta, que es la que estoy señalando en este momento, y otra porción penetrante o ventricular, que no es nada más que la porción inicial del fascículo de His. Este nódulo atrioventricular va a ser un nódulo muy pequeño, va a medir unos 8 milímetros de largo y 3 milímetros de grosor. Este va a retrasar el impulso en 0,09 segundos. Pero, ¿por qué existe este retraso del impulso? Es simple la respuesta. Este retraso del impulso permite que las aurículas se puedan contraer por completo y de la misma forma va a existir un llenado óptimo de sangre en los ventrículos. Este nódulo de Ashok-Tavara va a emitir de 40 a 60 impulsos por minuto y en caso de que el nódulo sinusal falle, todo el trabajo recae sobre él. Este nódulo atrioventricular de Ashok-Tavara va a estar irrigado por una arteria septal posterior, que es rama de la interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. Pero luego en otro vídeo explicaremos sobre la irrigación del corazón, así que no se preocupen. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está la irrigación, ¿no? Tenemos aquí a la coronaria derecha, arteria interventricular posterior, y son ramas septales. Las ramas septales son perforantes, es decir, que perforan al tabique interventricular y van a llegar a este nodo. Seguimos. Ahora tenemos al haz de His. Tenemos que el haz de His es un pequeño cordón delgado de 1 a 2 centímetros de longitud. Este aquí se continúa sin línea de separación del nódulo atrioventricular, recorre la parte inferior del tabique interarterial, perfora en el trígono fibroso derecho del corazón para luego bifurcarse en una rama derecha y en otra rama izquierda. La rama derecha del haz de His, si recordamos, cuando vimos la pared septal del ventrículo derecho, existía un músculo papilar de segundo orden conocido como la banda moderadora. Bueno, este fascículo derecho o la rama derecha del haz de His va a recorrer en el espesor de la banda moderadora y va a llegar a la base del músculo papilar anterior, para luego dar origen
a la red o a las fibras de Purkinje. En el caso de la rama izquierda, esta aquí también va a recorrer la cara septal, pero en este caso del ventrículo izquierdo, y va a dar una rama que se va a dirigir hacia la base del pilar anterior y otra rama que se va a dirigir hacia la base del pilar posterior. Ambas ramas tienen una distinta irrigación. En el caso de la rama derecha, esta va a estar irrigada por la primera arteria septal de la interventricular anterior. ¿De quién es rama la interventricular anterior? De la coronaria izquierda. Mientras que la rama izquierda de His, del haz de His, va a estar irrigada por las septales posteriores, ¿no? Eso tiene una irrigación como que opuesta. La rama derecha va a ser irrigada por las septales anteriores, rama de la interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, mientras que la rama izquierda del haz de His va a estar irrigada por las arterias septales posteriores, ramas de la interventricular posterior, que en la mayor parte de los casos va a ser rama de la coronaria derecha. Ya que veremos posteriormente en irrigación del corazón hay algo que se llama dominancia y codominancia. Seguimos, ¿no? Lo último es la red de Purkinje. Esta red o fibras de Purkinje son el último componente del sistema cardionector y van a estar a cargo de la despolarización de los ventrículos. Vamos al siguiente tema. Bueno, aquí tenemos un esquema del sistema de conducción. Aquí han puesto mal los números, ya que es 0,09 y 0,04, para que la suma pueda dar 0,16 segundos. O si no, imagínense, un segundo de retraso. Uf. Bueno, vamos a explicar un poco esta imagen. Aquí tenemos a las vías internodales o tractos internodales, anterior de James Bachman, media de Beckenbach y posterior de Torel. Va a retrasar el impulso en 0,3 segundos. Luego tenemos el nódulo auriculoventricular de Ashoff-Tavara, que se encuentra en el triángulo de Koch, ¿no? Tiene dos porciones, una porción compacta auricular y una porción ventricular perforante, que no es nada más que la porción inicial del haz de His. Que este va a retrasar el impulso en 0,09 segundos. Esto va a hacer para que exista una buena o una completa contracción auricular, para que exista un llenado óptimo sanguíneo ventricular. La continuación del nodo atrioventricular, el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. Ahora hablemos de los haces anormales o haces anómalos, por así decirlo. Como sabemos, la conducción del impulso de las aurículas pasa a los ventrículos a través del nódulo atrioventricular. No lo hace directamente. Pero en el caso de que existan uno de estos tres fascículos, tal es el caso del fascículo de Kent, el fascículo de James y el fascículo de Mahim, van a provocar patologías distintas. Primero tenemos el fascículo atrioventricular de Kent. Este lo pueden observar en la imagen de la derecha, se llama atrioventricular porque establece una comunicación directa entre el nódulo sinusal y las paredes del ventrículo. ¿Qué es lo que provoca esto, no? El impulso se genera aquí en el nódulo sinusal y se va a ir directamente hacia los ventrículos, haciendo que tanto las aurículas como los ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Esto va a derivar en un cuadro clínico conocido como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Luego tenemos el segundo fascículo, el fascículo de James o el haz de James. Lo pueden observar aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos primero el haz de Kent, que comunica el nódulo sinusal directamente con los ventrículos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el fascículo de James o el haz de James, que es el que estamos observando en este momento con una flecha. Este haz de James, ¿qué es lo que va a hacer? Va a establecer una comunicación entre el nódulo sinusal, ¿con qué? Con el haz de His, saltándose la estación que tiene que hacer en el nodo atrioventricular. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Si recordamos, este nodo atrioventricular va a provocar un retraso muy considerable de 0,09 segundos. En el caso de que exista este fascículo, no va a existir ese retraso, ¿no? Provocando un síndrome conocido como el síndrome de Long-Gannon-Levin. Long se escribe L-O-W-N, Long-Gannon-Levin. Y por último tenemos el fascículo de Mahim. Este fascículo de Mahim establece una comunicación entre el nodo atrioventricular y el haz de His. A primera instancia esto le va a parecer normal, pero lo que va a provocar este haz de Mahim es que se va a ir directamente hacia la rama izquierda del fascículo de His, provocando un síndrome de preexcitación. Eso es lo único que podemos ver hasta ahora en haces
anormales, ya que un estudio más profundo de este compete a otro campo. Estamos viendo aquí simplemente la anatomía. Ahora, sigamos. Vamos a la inervación del corazón. La inervación del corazón va a estar dada tanto por el sistema simpático como por el parasimpático. El sistema simpático va a estar, la inervación simpática del corazón va a estar a cargo de 3 ganglios. El ganglio cervical superficial, el ganglio cervical superior de Hirschfeld. Luego tenemos el ganglio cervical medio o ganglio tiroideo de Haller. Y por último tenemos un ganglio cervical inferior o ganglio cérvico-torácico. Ya que si recordamos, este ganglio cervical inferior se va a unir con el primer ganglio torácico y va a formar el ganglio estrellado de Neubauer, que se encuentra en la fosáea suprarretropleural. Aquí tenemos una imagen para que puedan más o menos relacionar dónde se encuentran estas estructuras, ¿no? Aquí tenemos el plexo carotídeo, tenemos aquí el nervio maxilar y este es el ganglio esfenopalatino de Meckel. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver primero el gran ganglio cervical superior o de Hirschfeld. Es un ganglio alargado y de forma fusiforme. Luego que tenemos acá, tenemos el ganglio medio o el ganglio tiroideo de Haller. Aquí se encuentra formando un asa, que se conoce como el asa de Dropnik, que se encuentra abrazando la arteria tiroidea inferior. Esta cadena simpática se encuentra caminando sobre el músculo largo del cuello. Para poder observarla tenemos que hacer a un lado el músculo esternocleidomastoideo y también al paquete vasculonervioso del cuello. Cada uno de estos ganglios cervicales va a dar un nervio cardíaco simpático. Entonces hay un nervio cardíaco superior, un nervio cardíaco medio y un nervio cardíaco inferior. Todos estos simpáticos. Ahora hablemos del parasimpático. El parasimpático va a estar a cargo del nervio vago o neumogástrico, que es, como ya sabemos, el 10º nervio craneal. Este nervio vago también va a dar 3 ramas cardíacas, una superior, una media y otra inferior. Tanto las ramas simpáticas como las parasimpáticas van a formar algo que se conoce como el plexo cardíaco, que lo explicaré a continuación. Tenemos entonces 3 nervios cardíacos simpáticos del lado derecho, 3 nervios cardíacos parasimpáticos también del lado derecho. Tenemos 3 nervios cardíacos parasimpáticos del lado izquierdo y 3 nervios cardíacos simpáticos del lado izquierdo, ¿no? Entonces 6 y 6 nos dan un total de 12 nervios. Presten mucha atención en esto. Existe algo que se llama el plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. El plexo cardíaco superficial va a estar formado por las 3 ramas cardíacas parasimpáticas del lado izquierdo, como pueden observar aquí. 1, 2 y 3. Este es el nervio vago. Estamos viendo de frente, así que por eso digo que este es el lado izquierdo. ¿Ya? El plexo cardíaco superficial va a estar formado por los 3 nervios cardíacos parasimpáticos izquierdos y el primer nervio cardíaco simpático superior izquierdo. Repito, no es algo confuso. El plexo cardíaco superficial va a estar formado ¿por qué? Por los nervios cardíacos parasimpáticos izquierdos y por el nervio cardíaco simpático superior izquierdo. Eso forma el plexo cardíaco superficial. Y luego tenemos el plexo cardíaco profundo, que lo forman las demás ramas. Es decir, todas las ramas simpáticas y parasimpáticas del lado derecho, superior, media e inferior, y las 2 ramas simpáticas, media e inferior del lado izquierdo. Media e inferior del lado izquierdo. Ambos plexos cardíacos se unen a la altura del callado de la aorta y aquí vamos a encontrar un pequeño ganglio conocido como el ganglio de Reisberg. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a inervación y sistema cardionector del corazón. Espero que les haya servido de ayuda. Ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción. Síganme en mi cuenta de Twitter, @besalio. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias.